Comenzamos con el desarrollo de la información. Lo decías, Ana, el ataque a los colectivos en el ingreso de la autopista a Buenos Aires. Son varios hechos y varios colectivos que han quedado de esta manera, dañados. En algunos se puede ver a la gente que los ataca, se puede ver a la gente que quiere atacarlos expresamente. Mirá este, sí. Pero mirá este, directamente al chofer va atacado el piedrazo. Este y el resto, la mayoría dirigidos directamente hacia el lugar donde estaba el conductor. Son hasta ahora 9 ataques en 24 horas. Entre ayer y hoy hubo 9 ataques de estas características, piedrazos, cascotes grandes contra el parabrisas dirigidos al conductor del colectivo. Estamos trabajando en vivo en Villa Gobernador Galvez con Almudena. Hola Almudena, buen mediodía. Buen mediodía, Analía, Juan Pedro. Estamos en el galpón desde el que salieron esos colectivos que fueron atacados en el puente de la autopista Rosario-Buenos Aires, casi en el acceso a la ciudad de Rosario. Estamos a una distancia de 2 kilómetros aproximadamente y la información que nos dan es esa, que fueron 9 los colectivos de Rosario Bus atacados a piedrazos desde ese puente entre las 4:30 y las 6:30 de la madrugada aproximadamente. El último llegó a las 6:40 acá de vuelta al galpón. Iban sin pasajeros porque este es el lugar desde donde salen para iniciar su recorrido, para iniciar la jornada, y cuando llegaron hasta ese puente es donde recibieron los impactos, esos piedrazos que en muchos casos les rompieron el vidrio delantero, y hay un chofer herido leve, un chofer que tuvo que ser atendido porque le entraron astillas en los ojos, astillas de los vidrios que se rompieron cuando le tiraron esa piedra pasando por el puente. Lo que nos señala es que evidentemente en ese momento no estaba la policía. Habitualmente hay un patrullero de la policía, o no estaban atentos a lo que estaba ocurriendo, pero fueron 9 los colectivos, según nos señalaban, que volvieron acá a este galpón y que ya fueron todos reparados para que vuelvan a salir a trabajar. E iban sin pasajeros, esto es importante recalcarlo, solamente estaba el chofer en ese momento, porque quizás estaríamos hablando de más personas heridas si los vehículos iban llenos de pasajeros, pero estaban iniciando, como digo, su recorrido, porque este es el galpón al que llegan y al que vuelven después de terminar la jornada laboral. ¿Qué es lo que nos dicen? Que los repararon rápido esta mañana, que pusieron a 5 mecánicos a trabajar, a sacar los vidrios rotos y poner nuevos, porque la municipalidad cobra multas si no se respetan las frecuencias de colectivo que están estipuladas. Entonces tuvieron que repararlos lo más rápido posible para que vuelvan a salir a la calle a trabajar. 9 colectivos atacados y, como digo, un chofer herido leve, por lo que sabemos hasta el momento. Esa es la información que hay. Entre los colectivos atracados había de distintas líneas, de la 145, la 126, distintas que salen desde acá, desde este galpón, que es el estacionamiento donde se reparan y además donde guardan todos los vehículos durante el tiempo que no están trabajando. Volvieron, como digo, de madrugada, fueron reparados y la mayoría ya están en la calle de nuevo trabajando. Pero hay preocupación porque es un lugar por el que tienen que pasar obligatoriamente. Estamos hablando que salen desde acá, nosotros estamos frente a la autopista Rosario-Buenos Aires, y van a ver si podemos girar y mostrar el recorrido que hace este colectivo de la línea Rosario Bus que está saliendo. Tienen que subir hasta la autopista para entrar a Rosario y pasar sí o sí por ese puente de madrugada, como fue en este caso donde atacaron estos vehículos. 9 en total, esa es la información que nos daban desde acá, desde este taller, que es donde también los repararon. Hemos hablado muchas veces de esto, hablamos en el mes de febrero, donde también hubo ataques. En infinidad de ocasiones habían puesto ese patrullero para controlar. Estamos hablando de un puente por el que hay que pasar sí o sí, y desde donde aseguran que es, desde el cual tiraron esas piedras. Un puente que está pintado con la bandera argentina, tiene los colores de la bandera argentina para que se ubiquen las personas que habitualmente pasan por ahí. Analía, Juan Pedro, también sabemos que un colectivo de la línea de la empresa Cerodino, que va hasta Villa Constitución, hasta la empresa Acindar, también fue atacado anoche cuando pasaron por ese mismo lugar, a la altura de Barrio Las Flores. Estamos viendo en este momento en imágenes el puente desde el cual se tiraron esas piedras, atacaron con varios piedrazos a los colectivos
Un peligro no solo para el chofer que está manejando, sino para el resto de vehículos que pasan alrededor, porque si pierde el control el chofer en ese momento de un colectivo de ese tamaño, podríamos estar hablando de un siniestro vial. Por ahí es por donde pasan y tienen que pasar sí o sí obligatoriamente todos los días y donde los atacaron. Como digo, son 2 kilómetros de distancia aproximadamente desde el lugar donde estamos. Esas son las imágenes que hicimos con nuestro dron recorriendo el mismo camino que hacen los colectivos. Venimos contando de este tipo de hechos, de ataques a colectivos, de media distancia también, por avenida de circunvalación. Lo que llama la atención, y lo decíamos con Analía, es que hayan sido tantos en tan poco tiempo, ¿no? Da la impresión que estaba, entre comillas, planificado, es decir, fueron directamente a atacar a los colectivos que pasaban por ahí. Uno entiende para robarle a los choferes, a los colectiveros, porque estaban vacíos, la gran mayoría, salvo uno que trasladaba trabajadores que no es de esta empresa, pero fueron a atacar a los choferes, a los colectiveros. Claro, eso es lo que les llamó la atención. Nos comentaban que nunca habían sufrido un ataque así a tantos colectivos, sí, a uno. Ahí estamos viendo un colectivo, el que salió recién, porque ese es el mismo recorrido que tienen que realizar. Sí pueden atacar a un colectivo, a dos quizás, en la misma noche, pero 9 es lo llamativo y en ese lapso de tiempo, porque estamos hablando que el primero fue alrededor de las 4:30 de la madrugada y el último que volvió acá a este galpón llegó a las 6:40. Todos, claro, como ven en imágenes, con los vidrios rotos en la parte delantera principalmente. El de Serodino, de la empresa Serodino, recibió también golpes en la chapa, en el techo del colectivo, y ese sí que iba con pasajeros y no es la primera vez además que los atacan, porque en el mes de febrero también hubo un ataque similar. Tenemos el audio de una de las personas que iba en ese colectivo de la empresa Serodino, que iba a trabajar a la empresa Cindar y que relata lo que vivió en ese momento. Anoche, siendo las 23:10, entrando por lo que es Barrio Las Flores, por autopista, se empezaron a sentir varios impactos, en el cual uno de ellos dio en el parabrisas, provocando una rotura enorme en uno de los parabrisas al derecho del micro donde que viajábamos. Por suerte las ventanillas laterales no se alcanzaron a romper, los golpes han pegado en la chapa del colectivo, que después lo vimos que ha quedado todo marcado. Y ninguno de los pasajeros resultó herido, ni tampoco el chofer. Esto nos pasó a nosotros en febrero de este año, nos había pasado lo mismo, pero ahí sí habíamos sufrido daño de ventanillas laterales y por suerte la cortina en ese momento nos había protegido. Nadie tuvo un plan de acción, nadie tuvo un plan de prevención para poder tratar de que esto no suceda. Bueno, este es el audio de un trabajador, alguien que volvía en el colectivo, que relataba que fue atacado. Sí, lo que llama la atención es un colectivo atrás de otro, no eran los vehículos para robarle. Además, tienen que haber estado también todos organizados. Si hay alguien ataca de arriba, alguien espera abajo. Esa es la modalidad que se usa para robar. Esto no se sabe bien qué fue, porque fueron solo colectivos, un colectivo detrás de otro. Lo cierto también es que hay que hablar, las partes de circunvalación que tienen iluminación funcionan bien y uno puede circular durante toda la madrugada o la noche, pero hay partes que son una boca de lobo, que son completamente negras, que tienen que ver con cruces directamente, que arriba no están iluminados. No, hay sectores que no están iluminados y es una boca de lobo, Almudena, que también todo esto hace a la inseguridad. Sí, en este caso fue sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, que está iluminada a esa altura. Y como digo, que suele haber un patrullero. No nos pudieron confirmar si el patrullero estaba o no, porque los choferes que pasaron por ahí esta madrugada ya terminaron su turno y ya se fueron a su casa. Bueno, en el caso del que fue el que resultó herido, tuvo que irse a un sanatorio para que le hagan un control de los ojos, a ver cómo se encuentra después de haber recibido esas astillas por el impacto de la piedra al romper el vidrio delantero. Pero debería haber un patrullero, hay iluminación. Es verdad que es una zona donde en infinidad de ocasiones hemos contado cómo le tiran piedras a los autos particulares principalmente para robarles. Eso sí que lo hemos contado muchas veces. Acá no sabemos si el objetivo era robarles o el objetivo era el vandalismo, simplemente hacer daño por hacer daño, porque iban a los colectivos directamente, y también lo que señalaban es que querían pegarle a la parte delantera donde va el chofer. Quizás sea momento de tomar medidas, ¿no?, en ese puente.
porque estamos hablando del acceso de la autopista a Buenos Aires. Es una de las autopistas más importantes del país, conecta a 2 de las 3 ciudades más importantes de la Argentina, y es un puente que conecta y que tienen acceso desde un barrio, obviamente, mayoría trabajadores, la gran mayoría, pero que es un barrio caliente de la ciudad, como es Barrio Las Flores, ¿sí? Entonces, por lo menos rejas, pensar en alguna medida para que no sea tan fácil arrojar piedras y atentar contra los automovilistas o los conductores. En este caso fueron colectiveros, pero puede ser cualquier otro conductor que circule por la autopista a Buenos Aires entrando a la ciudad de Rosario. O sea, pudo haber sido una tragedia, la verdad, para un chofer, para alguien pudo haber sido una tragedia. Lo veíamos en la autopista Rosario-Córdoba. Se alambró gran parte de la autopista, del comienzo de la autopista Córdoba, se tomó esa determinación y después se puso un patrullero, ¿se acuerdan la discusión? Después se puso un contenedor con policías o con guardia permanente, pero no le encontrábamos la vuelta, no le encontraban las autoridades la vuelta, cómo hacer un poco más segura el comienzo de la autopista Córdoba, que ahora momentáneamente está tranquila. Sí, no es muy difícil, son 1,5 kilómetros, 2 kilómetros nada más. Ya hay patrullero y sin embargo ocurren y siguen ocurriendo este tipo de hechos. Vamos a cambiar de